Nació en una de las cunas del básquet en nuestra tierra, Llíria, para después convertirse en una leyenda del Valencia Basket, Pamesa, en aquellos tiempos en los que este espigado base de 1,92 dirigía un equipo que partió de muy abajo para colocarlo en una élite de la que ya no se ha bajado. Ahora los aficionados taronchas sueñan con ganar la Euroliga y en el techo del Roig Arena cuelga casi una decena de títulos, pero siempre recordaremos que el primero de todos y el primero internacional llegaron con un Pamesa que dirigía desde la sala de máquinas con el 11 a la espalda. Esa camiseta también tiene el privilegio de colgar en lo más alto del pabellón Nacho Rodilla, que hoy viene a sentarse mano a mano. Mano a mano con Chimo Más Mano, un videopodcast de Radio Valencia Cadena Ser. Nacho, muy buenas. Hola, gracias muy buenas. Y bienvenido. Muchas gracias. Sigues siendo un tipo conocido y reconocible, quiero decir. Se lo preguntaba también a otros invitados, al propio Fernando, el primero que vino. Digo, Fernando, tú vas por la calle Colón, que es donde estamos ahora mismo, aquí en el centro, en el Hotel NH Collection, y eres un tío reconocido. ¿Tú te sientes todavía reconocido, Nacho? Me siento reconocido, sí. La verdad es que pues prácticamente, bueno, no sé si en mi día a día, pero sí, en la realidad de uno ve que sigue llegando a la gente, que sigue llegando a los padres, evidentemente, ¿no? de todos estos chavales que ahora están por el Roig Arena o que están en el entorno del baloncesto valenciano. Y se acercan y bueno, y estoy ahí un poquito. Quizá también mi función de ahora, ¿no? O en el mundillo ahora de retransmisiones, pues hace que mi cara y mi voz esté cercana a la gente. Pero si me siento reconocido, sí, la verdad, y súper agradecido porque de primeras parece que pierdes un poco el foco, ¿no? Cuando te retiras, pero es que como que lo he recobrado, ¿no? Bueno, a estas alturas, pues así es. Ay, te mantienes bien. Eso es el chasis está bien, lo que pasa es que empiezan a fallar los filtros y estas cosas. No, me mantengo bien, hago deporte, en mi día a día necesito la actividad física y eso es lo que me permite también estar medianamente bien. Ya le has dado la vuelta al jamón, ¿no? Dicen que cuando llegas a los 50 le das la vuelta, ya tienes 51. 51. A ver, en cuanto al coco, uno tiene la mentalidad de 30 y pico, 40, pero es cierto que a partir de los 50 o llegando a los 50 el tema físico se nota, ¿no? Y ahora yo todo lo que hacía a nivel deportivo siempre me ha beneficiado, pero ahora no es que me perjudique, pero sí que noto esas cargas que evidentemente antes no notaba. Estás bien, insisto, se te ve aparentemente, como dices, el chasis se ve bien, pero hace mucho que te retiraste. Sí. Ahora 20 años. Casi 20 años, sí. Yo me retiré temprano en esa etapa. Sí, muy joven, 32 o 33 o por ahí. Y me retiro también porque después de mi etapa de aquí de Valencia me voy a Lleida y de ahí voy a Italia. Yeah. Y en Italia estuve súper bien, mis 2 años, y la verdad es que fueron buenos. Pero termino mi segundo año, el primer año juego en Avellino, que fue un clásico también de aquella época en Serie A, en la primera división de Italia, y ficho por la Virtus Bologna. Y en la Virtus, mi tramo final, tengo un problema de ciática, o un problema que me frena un poco, y yo creo que mi cabeza tampoco asimilaba de alguna manera estar mucho tiempo fuera de Valencia, en la realidad. Yeah. Uno estaba pues demasiado bien, ¿no? Yeah. En esa situación de estar en casa, de ser estrella o referente aquí, y te vas fuera, y esos 3 años de fuera, aunque fueron buenos, sobre todo los de Italia, pues me obligan, o mi coco nota que no estoy en ese nivel en el que yo había estado anteriormente, y bueno, y ahí decido pues retirarme y volver para casa. ¿Dónde vives ahora? ¿Eres Llíria, de Llíria? Soy de Llíria y vivo en Llíria. ¿Y vives en Llíria? Sí. Mi esencia es Llíria, porque yo me formé en la cantera de Llíria, yo soy de allí, mi familia y la de mi mujer son de allí, y mi día a día lo he tenido allí siempre. De hecho, yo cuando jugaba en Valencia Basket teníamos un apartamento, pero prefería prácticamente, aunque tuviese que pegarme la ida y la vuelta 2 veces, porque nosotros entrenábamos mañana y tarde los días que teníamos de descanso, que no había partido,
prefería incluso ir allí a comer y volver. ¿Por qué? Porque tengo allí pues prácticamente todo mi entorno. Te entiendo. A mí me pasa lo mismo en Buñol, y que viene a ser una distancia casi parecida. Y mira, esto une también porque son las dos capitales de la música. A ver, no entremos ahí. A ver, sí, dos de las esencia y cuna del básquet también. Es decir, lo que has dicho de Giria es correcto, partió allí un poquito de esa... Pero lo de la música, tío. Por favor, que tenemos a las dos mejores bandas del territorio, tío. Bueno, la unión musical por delante, la unión musical por delante. Pero... Nos ganaron en el último, que fuimos las dos de Buñol el año pasado con la Unión quedó primera, la mía, que son Los Feos, la artística, la segunda, y la otra de Buñol, la armónica, que tengo muy buenos amigos y también que tengo en el segundo y tercer puesto os lo traéis a gusto, vamos. Bueno, como sigamos por aquí. Bueno, va. Pero bueno, hayas tocado fibra, ¿eh? Vosotros tenéis muchos más habitantes que Buñol. Buñol estamos en 9.500. No, las comparaciones siempre son odiosas, pero vale. yo, por ejemplo, yo he ido al centro de la Unión Musical al colegio. Los nanos, desde que empiezan en guardería, solfeo, instrumento. Buñol pasa igual. Lo maman desde muy pequeños. Hay mucha... Bueno, pues eso, pues las familias de Giria viven... pues una gran parte de la música y hay músicos repartidos por toda España. Eso hace que bueno, pues eso, que haya con más gente y más chavales, que chiquillos y chiquillas que se inician en la música, pues que tengamos más opciones de ser números unos. Pues vamos a compartir. Como nos pasa lo mismo, como he entrado yo he entrado bien, he entrado apaciguador y te he dicho las dos capitales de la música. Correcto, va. Que no se me enfade cuando venga alguien de Cullera, pues también lo meteremos. Pero de momento, Giria y Buñol. Entonces, ¿corres por allí cuando dices que vas a correr? Sí, corro hacia el Parque de San Vicente, ¿no? y también ahora, porque muchas veces el tema del running carga a nivel de... Tú también lo sabes, porque también practicas ese deporte, esa actividad. Pues por carga de sóleo, estas cosas que aparecen cuando uno pues hace cosas que no le corresponden ya a esta edad, pues intento correr en cinta también de correr, ¿no? Pero sí, normalmente voy hacia... ¿Haces pruebas? No. ¿Medias, 10K? No. ¿O solamente...? Mira, te voy a contar una historia. Una vez, saliendo a correr antes de una retransmisión era en la época de Canal Nou. Y salgo a correr antes de bajarme a la retransmisión por Giria pronto, un domingo. Salgo a correr y yendo hacia San Vicente, salgo de casa, yo que sé, llevo 1 kilómetro y algo, y empiezo a escuchar unos ruidos, ¿no? Y yo creía que yo iba rápido. Y poco a poco, y empiezo a escuchar unas zancadas por detrás mía. Era estos chavales y jóvenes que corren todo este tipo de carreras, y que van, claro, no sé cuánto correrán, pero igual corren a 3:30 o a 3:40. Bueno, era una pasada. Y entonces cuando me pasa, intento ir a su ritmo. No aguanté ni 500 metros, tío. Fue una decepción total hacia mi persona, tío. Y a partir de ese momento dije, no me pongo a correr, si me pasan como aviones... entro en depresión, ¿sabes? No. Eso es como a alguien que le gustara jugar a baloncesto a nivel amateur y se metiera a un entrenamiento del PAMESA en el 98. Pero uno que tiene mentalidad de deportista no es fácil de asimilar. Fácil, ¿no? Pero correr carreras en las que te pase uno y otro... Una manada de búfalos te Correcto. Sí. Bueno, naciste en Giria. Cuéntame cómo fue tu infancia, cómo empezaste. Muy pronto... ¿La música? ¿A ti no te entró la música? ¿El baloncesto? ¿Cómo fue? Cuéntame tu niñez. Mi familia, mi padre ha sido músico en la Unión toda su vida. Bueno, ¿eres de la Unión? Soy de la Unión. Vale. Yo ya que soy de la parte buena, vale. No, por dejarlo claro. Te habías ganado a todo el pueblo de Giria, ahora ya tienes una parte, mitad. Ahora estoy limitado. Ahora los del Clarín, los de la Primitiva, ya te están mirando como diciendo, ya está este. Bueno, muy de la Unión. A mí también me pasa. Soy muy de la Unión. Vale. Mi hija ha sido ahora la reina de la Unión, mira. por lo tanto... bueno, estamos muy vinculados. Mi padre músico en la Unión, la familia de mi padre también músicos a nivel profesional en Madrid, pero siendo también todos de la Unión, y yo, yendo al colegio, pues me inician también con la música. Con el tema del baloncesto, mi profesor de educación física en esos inicios del cole era Isma Cantó. Bueno. Y entonces yo primero jugaba a fútbol, a futbito, y
Y como en la actividad de la clase pues hacíamos también baloncesto, me ve y me dice, ostras, ¿por qué no vienes al pabellón esta tarde y entrenas? Y a partir de ahí me inicié en el baloncesto. ¿Qué pasa? Que la música, tú terminabas del cole y ya enganchabas con la música. Con el solfeo, bien, pero cuando llego al instrumento, me compran un instrumento, un clarinete, porque mi padre tocaba el clarinete, y el profesor conocía a mi padre de toda la vida, músico también profesional de la Unión. ¿Y qué pasaba? Que el clarinete iba, a partir de ese momento, me enganchó al básquet, fútbol y básquet, pero ya más encarado hacia el básquet. ¿Eras alto? Sí, bueno, era altillo, ¿no? Pero no pasé un tramo en el que en un año pues prácticamente pasé de 1,70 m y poco, crecí como 12, 14 centímetros en un verano, y eso me llevó a, pues eso, de 1,70 m y algo a 1,86 m, 87 m, y después el tramo ese final. ¿Y qué pasa? Que pues empiezo a pelarme las clases de instrumento, porque quería ir al pabellón a entrenar, ¿no? Entonces el clarinete iba al pabellón. Y claro, y un día que se cruza mi padre con el profesor y dice, oye, tu hijo últimamente no lo veo. ¿Cómo que no? Si va con el instrumento y tal. Y entonces ahí ya empecé un poco como a desconectarme de la música. Hice hasta tercero de solfeo y instrumento cuando empecé, bueno, en ese tramo inicial, y me centro en el básquet bueno, que era lo que me apasionaba, y ya focalizo ahí y descuido, la verdad, la música. En vez de trinar, te gustaba La verdad más que, encestar, ¿no? Sí. Y dirigir equipos. Correcto, sí. Me iba más el deporte. De hecho, a fútbol también jugaba bien porque con la gente que estaba también... Oye, Sí, es que eres futbolero. Soy futbolero a tope. Y lo he vivido también desde pequeñito, y me iba ese deporte. ¿Era fútbol o fútbol sala? Era fútbol y fútbol sala, porque en el colegio tú podías tener las actividades estas que se tenían antes, que era a nivel escolar, que era de pues prácticamente toda la provincia de Valencia, ¿no? Y tenías esa actividad de fútbol, pero aparte tenías el fútbol de Llíria. Y bueno, cuando me centro más en el básquet, los del fútbol, oye, ¿por qué dejas de venir? Bueno, este tipo de cosas que pasan. Y ya empiezo con el básquet de verdad, me engancho ahí también con el tirón y el empujón de Isma Cantó, y ya pues voy pasando las etapas de formación de la cantera del Llíria. Y te coge una época dorada en Sí, Llíria. se coloca Llíria ahí en la ACB, y yo paso también de ser un aficionado puro y duro de estos que iban al Pla del Arca, al pabellón, pues a empujar y a hacer ruido, porque la verdad es que había mucha pasión por el baloncesto, sigue habiendo, pero aquel momento sí. era bestial. Paso de un año, final de un año, de estar casi con el bombo ahí dándole, al año siguiente a formar parte del equipo ACB con 17 años, ¿no? Y sí, bueno, ese año es el de mi debut en ACB, la verdad es que recuerdos increíbles y recuerdos de esa... hay cosas que uno mantiene como en la cabeza como muy frescas, y ya pasan muchos años, pero están ahí, ¿no? Y tengo el recuerdo de aquellos momentos de ACB y del partido del descenso del Llíria también, sí, porque yo creía... siendo un chaval, porque era un chaval, esa etapa mía de 17, empezar con 17 y esos 2 años de ACB que fue lo máximo, como ver que estábamos perdiendo algo de ese máximo nivel del baloncesto, ¿no? Porque era difícil recobrar, pero para un pueblo recobrar una plaza en ACB, ¿no? Y bueno, pues eso, aquella eliminatoria contra Cáceres, que pierdes el quinto partido y te lleva al descenso, pero mi debut en ACB, yo he tenido muchos entrenadores que han determinado mi etapa de formación, ¿no? Pues, Jorge Gutiérrez, Josep Lapiedra, entrenadores, Lluís Andés, entrenadores de primerísimo nivel, de formación de primerísimo nivel. Sí. Pero esa etapa ya de ACB es Andreu Casadevall, el entrenador de ACB. Y bueno, pues eso, me meto ya en esa dinámica, ya de ser profesional con esa edad, y a partir de ahí ya focalizo en el baloncesto. Claro, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, en aquella etapa para viajar, yo recuerdo, nosotros en el Llíria salíamos, jugando un sábado, salías un jueves para viajar a muchos sitios,
prácticamente toda la noche en autobús, ¿sabes? Se quitaban las plazas, había como una especie de colchones allí para poder descansar. Que quiero decir que también el tema de los estudios los descuidas pues eso, de esa manera, ¿no? Y focalizo en el básquet y bueno, y tengo recuerdos buenos porque fue increíble ese momento de ACB. El plan era cada día, no previo al partido, no. Hora y media, 2 horas antes, el plan del Arc era ya fuera miles de personas, porque no aglutinabas tan solo a lo que era el pueblo de Llíria, sino era la comarca del Camp de Túria. Y bueno, y después pues lo mejor, ese debut, esos minutos y ese momento mío en ACB, y después el descenso que determina también un poquito... Se apagan las luces del Pla del Arc, pero se te encienden otras y se te iluminan otras que son las de la Fonteta. Sí, y yo en esa etapa ya de ese tramo en el que yo voy a acceder al primer equipo del Llíria, un poquito antes, el director de cantera de Valencia Basket de aquel Pamesa era Isma Cantó también, y bueno, y durante algunos veranos estuvimos hablando para poder venir a Valencia, pero el hecho de estar en tu pueblo, mi casa del pabellón está a 200 metros si llega, iba andando, me quedaba allí, era mi casa, o es mi casa. ¿Qué quiero decir? Que bueno, que alargo eso, sí, porque también veo que el Llíria va a más, pero se me encienden las luces, y de Valencia Basket, de un proyecto de dar pues un paso, 2, 3 hacia adelante. Y bueno, y acepto, era la época de Tony... Pese a que tu llegada no va acompañada de gloria, sino más bien de todo lo contrario. De todo lo contrario. De hecho, mi primer año es el del descenso de Valencia Basket. A la EVA. A la EVA. Y es una temporada en la que se invierte, porque llega Xavi Crespo, bueno, había equipo de nivel y esfuerzo económico. Pero no, el equipo no iba, extranjeros buenos de calidad, pero con poca, no integración, sino poca mentalidad a lo mejor de equipo, y se pierde la categoría. Se baja a la Liga EVA, y es cuando realmente yo creo que el proyecto de Valencia Basket, este Valencia Basket, se reinicia y en el descenso, y alguno puede pensar, este tío está loco, sí, es que en ese momento se rehace de verdad todo el presente y el futuro del club, ¿no? Con gente joven, un poco asentando a la gente joven para que sea la base del futuro. La llegada de Miki, que es decisiva, ¿no? Y ese año del descenso, con un grupo de chavales, se recobra la plaza de ACB, y a partir de ahí ya es como... Porque también cuando eres joven, si las cosas van yendo, yo creo que no te pones frenos, ¿no? Quieres cada vez más, y ese sentimiento era el del equipo, el verse con capacidad para ir a más, y esos años es ascenso, en nada playoff, Copa del Rey, es decir, cada año era como un objetivo cada vez mayor, ¿no? Pero sí, se me abren los focos de Valencia Basket, y bueno, siendo un mal año el primer año, pero es como que las puertas de verdad, a mí sobre todo, porque tomo las riendas del equipo ya en ese momento, y en la llegada a ACB, y eso fue fundamental para mí también para llegar a otros objetivos a nivel individual. Es clave, ¿no? Que Miki te diga, tú llevas el equipo. Miki, y tengo de Miki evidentemente recuerdos increíbles, y que estarán siempre ahí, pero tengo una conversación con él recién empezado ese primer año, claro, que ya me coge. Miki me conocía porque él, cuando estuvo en la etapa de Dornagodella y jugaron en Llíria, entrenábamos nosotros y después entrenaban ellas, y yo me quedaba con jugadoras del Dornagodella a hacer unos contra unos, a tirar con ellas, sí. De hecho, cuando también hacía esos unos contra uno, me repartía una serie de leches. Yo era un pipiolo y ellas eran ya jugadoras, algunas de mucho nivel y mucha experiencia. Con y me repartía. Y compañía. Con Ava y compañía. Era esa época de Ava, de ese, en aquella, una americana, Katrina McLean, Zasuskaya, mucho nivel de jugadoras, de jugadoras nacionales también.
Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que Miki ahí nos cruzábamos día a día, ¿no? Entonces, cuando llego a Valencia Basket y él ya ve el proceso mío, me llega un día y me coge y me dice, Nacho, el objetivo no puede ser hacerlo bien solo con nosotros. Tienes que ponerte un objetivo de ser el mejor base de España. Y yo lo miraba así como diciendo, este tío que estoy aquí recién llegado. Pero cuando llegues ahí, después mirar a Europa y mirar que con la selección seas un fijo. Y claro, Miki entendía que a través de los mensajes tu nivel de mentalidad subía. Entonces te iba mandando mensajes para que poco a poco tú no tuvieses nunca un conformismo, ¿no? Simplemente con ser el base de tu equipo no era Puedo ser lo de España, no solamente de Valencia. Puedo ser lo de Europa, no solamente de España, ¿no? Siempre más. Y eso, pues la verdad es que es lo que él quería que se trazase y se trazó. No pararé hasta que seas uno de los bases de la selección. Bueno, cosas que yo, claro, al principio, con 19 años así, ¿sabes? 20, piensas, ¿qué me está contando ahora? ¿No? Porque estamos bien, pero estamos en un inicio de lo que puede ser esa... Ella ya me marcaba y sí, fue fundamental. Hay un cambio de plantilla cuando se baja la EVA, cuando estás tú, cuando ya se va consolidando en ACB el equipo, pero ahí tienes un compañero de viaje que es al que asociamos siempre a Nacho Rodilla, Víctor Luengo. Sí. Víctor Luengo, Nacho Rodilla. Siempre lo tenemos juntos, incluso estáis ahí juntitos en el Roch Arena, vuestras camisetas colgadas. Cuéntame, ¿cómo aparece en tu vida Víctor Luengo desde el primer día y cómo sois los pilares de ese Pamesa? Es que, a ver, nos habíamos enfrentado, pero siempre en categorías inferiores. Yo me enfrentaba, Valencia Basket y Giria, es que realmente también luchaban por ser el mejor equipo de la comunidad, ¿no? Entonces había rivalidad. Había claro. Rivalidad. Y cuando nos reencontramos, pues bueno, pues es como que, pues eso que siempre has tienes a favor, ¿no? Y surge ahí, evidentemente, un vínculo que lo llevamos año tras año, que cada vez éramos un poco la base o los jugadores en los que se iba a formar el futuro. Y eso lo plasmamos en la pista, la conexión evidentemente existe y se hace también que yo creo que a través de esa pareja se genera un grupo más amplio en cuanto a familia, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque éramos los típicos que terminábamos un entrenamiento y nos íbamos juntos a un centro comercial y a cenar. Esas curiosidades te quiero preguntar. ¿Dónde ibais? ¿Mediados de los 90, 97, 98? ¿Erais jóvenes? Éramos jóvenes. Erais deportistas de élite, pero erais jóvenes. ¿Vivíais la noche? ¿Vivíais la tarde? Bueno, ¿Qué hacíais? No éramos mucho de salir, la verdad, porque no éramos mucho de salir. Y si salíamos en equipo. Nosotros, o después de un entrenamiento, también éramos capaces de quedarnos y ir a un centro comercial, pero lo interpretábamos también como normalidad. Siendo tan jóvenes, todavía no le das no la importancia, sino la repercusión que tiene con la gente de fuera. Entonces llegamos y de repente, yo qué sé, te asomabas por allí y el del McDonald's te llamaba y vamos, no sé, hacíamos cosas como si fuésemos críos, que éramos críos. Compañeros de clase. Sí, compañeros de clase, que ahora piensas, ostras, cuántas chorradas hacíamos. Pero era esencia. Nosotros, después de entrenamiento, nos quedábamos ahí un rato, estirábamos, nos quedábamos tirando y durante una época teníamos un balón de fútbol sala. Y en un lateral de lo que era lo que es la Fuente de San Luis, lo que era la Fonteta, hacíamos rondos o juegos entre nosotros. Es decir, estábamos haciendo, pues eso, pues la actividad típica de chavales que no le daban no entendían que la repercusión que generabas a través del baloncesto iba mucho más allá y te comportabas de esa forma. Y después nosotros terminábamos un partido y ya habíamos reservado para ir con los jugadores con las novias, es decir, igual nos juntábamos 20 y pico para cenar, y si no éramos 20 y pico éramos un grupo más reducido, pero quiero decir que entendíamos que era nuestra familia y nuestro día a día, y nos comportábamos con esa esencia de grupo, pero al mismo tiempo con
con la forma esta de funcionar de pipiolos que tienen 19, 20 años y que que te ibas donde fuese sin pensar más allá. Hoy en día todo eso está un poco como más restringido, ¿no? Ibas con mucho, ostras, cuidado, porque nosotros nos plantábamos en cualquier lado de esa manera. ¿Qué ves? ¿Al del Saler, que os pillaba más cerca? Sí, me imagino, al del centro Saler. comercial? Pero es que nosotros después estábamos fuera, recuerdo estando en Sierra Nevada una vez también. Nos bajábamos y nos metíamos todos en un centro comercial, íbamos, al Saler, las zonas más cercanas. Y bueno, y salir, evidentemente, hemos salido, pero que era más parte de la cena, de quedar, de después. Al McDonald's, madre mía, No. se entera ahora el dietista. No, pero no porque íbamos a McDonald's, sino porque íbamos por ahí, bueno. o el del Sí, Zara. bueno, lo que- Recuerdo que, pues eso, pues la gente se te acercaba, pero tú estabas por allí como Sí, si Pedro sí, por su casa. Ahora, ya hace unos años, igual pillas a uno, pero no pillas a un grupo de jugadores dando vueltas por ahí. Coincidíais mucho en generación y teníais ese núcleo, esos pilares, esos valencianos que erais Víctor y tú, más César Alonso, Correcto. Alfonso Albert, que viene también para la Copa, valencianos entre comillas como Maluenda y Berni Álvarez, que los hacéis valencianos, aunque sea catalán y aragonés. Correcto. Y incluso a los americanos, ¿no? La época de Swinson y compañía, que es esa Copa. Formáis esa familia, pero yo recuerdo Iñaki Zubizarreta, o sea, recuerdo un bloque nacional muy importante, muy poderoso. Sí, muy poderoso. Y fue a raíz, bueno, este año del descenso se genera todo eso. César, la llegada de Berni, porque Berni se ha hecho uno nuestro, por eso. total, ¿no? Cada vez que hay algo nos juntamos, cada semana hablamos, cada día estamos en conexión. Bueno, esta esencia también de un tío que viene de fuera, pero que vive lo nuestro como si fuese de aquí. En la etapa inicial, Jesús Fernández, Alfonso Albert, Iñaki Zubizarreta. Bueno, incluso un chaval que es Rubén Burgos, que Rubén, lo tenéis muy jovencito. sí, pero que los integramos. Se me olvidaba, pero lo integráis también. Los integramos y esa gente más joven nosotros seguíamos viviendo, es decir, iban pasando las temporadas y seguíamos viviendo como si tuviésemos los años de la gente que se sumaba al equipo, ¿no? Como si fuésemos juniors o terminado de juniors. ¿Por qué? Porque éramos así y lo entendíamos así. Se forma un grupo de nacionales muy sólido y la llegada de los extranjeros que, a ver, es que no había opción. O te sumabas a eso o estabas fuera, ¿no? Hopkins se suma como uno más de todo eso. Por ejemplo, el año de la llegada de Tanoka. Tanoka, con su pañuelo en la cabeza. Siendo un cafre, le toca estar un poco también en esa línea. Y cuando ya no está fuera de la conexión también de lo que es el equipo, ¿no? O baja un poco en esa situación de rendimiento suyo. Porque al final te sentías un poco solo si no te ibas a esa parte que éramos todos, ¿no? Y sí, el grupo de nacionales, la llegada de Sasa Radunovic también, que siendo un tío mucho más veterano que nosotros. Con las coderas Con rojas. las coderas, claro. Nos daba ese punto, ¿no? De ir soltando algún codazo. Sí, porque nosotros éramos muy competidores, pero te muestra un camino de... Aquí en el campo, chaval, es la guerra y antes de que me den doy, antes que me metan una canasta, bueno, esta cosa que seguramente con Sasa damos pasos de gigante hacia esa mentalidad o esa forma de entender el deporte que hay que sobrevivir y no vale todo, pero en la pista antes que el rival eres tú y por lo tanto tienes que plasmar lo que sea. Y bueno, y una temporada y otra, pero con el mismo camino, es la verdad, porque el que llegaba se sumaba a ese engranaje que existía. La base de grupo de nacionales a mí me sigue pareciendo que es determinante. Yeah. Y donde hay un grupo sólido de nacionales, con los objetivos que se tengan, dependiendo del equipo, pero hace que ahora hay menos. Hay menos jugadores. Sí, pero mira, Valencia Basket, que puede ser un poco ejemplo en esa línea, ¿no? Respecto al resto de equipos, mira cómo le va. Sí. El Madrid, este último que gana también,
con los Rudy, Chacho, Sergio, no le iba muy bien. Bueno, igual tiene algo que ver, ¿eh? Sí. Esta forma de entender un juego de equipo, y nosotros ahí era más que una piña, era más que simplemente compañeros, y así lo sentíamos. Pero vas hablando de temporadas, pero yo me voy a principios de febrero del año 98, nos vamos a Valladolid, con el frío que hacía, un lunes, que entonces se disputaba el lunes la final de Copa. La primera es la Copa del 98. Sí. Con el MVP de la final y de la Sí. serie, que es Nacho Rodilla. Sí, es que esa trayectoria inicial de ir creciendo, quizá a nivel de club, igual que a nivel individual das pasos hacia adelante y la mentalidad tuya cada vez te obliga a más cosas, como club también. Y ese título yo creo que es el que obliga a cada año plantearse objetivos mayores. Y ese título de Copa se inicia ganando aquel Baskonia de Sergio Escariolo, que llevaba creo que 16 partidos o algo así seguidos ganando, era líder indiscutible. Vamos, que no fue una Copa tampoco fácil. Después se juega contra el anfitrión, que viene de ganar al Madrid en la eliminatoria de cuartos. Quiero decir que no era fácil, pero bueno, nosotros llegábamos allí con la forma nuestra de funcionar, de nuestra mentalidad también, porque si vas a una Copa, bueno, o a cualquier título evidentemente, pero sin mentalidad ganadora no te la llevas, te lo digo, y más en una forma de torneo en el que si fallas un día estás fuera, y has de mantener concentración y mejor juego cada partido. Pero funcionábamos así, es la verdad, funcionábamos así. De hecho, en aquella final se juega un lunes. Uh-huh. El domingo nosotros teníamos un día intermedio de descanso, y era el cumple de Víctor. Y nos vamos, yo me voy con Víctor y las parejas a comer previo, no el mismo día, el día anterior o el día de descanso, no recuerdo cuál era, a comer por Valladolid. Bueno, pues eso igual ahora se interpreta como que estás fuera de... que no estás concentrado, sí, pues igual era parte del éxito, claro, el mantener una dinámica de normalidad. Y bueno, y conseguimos aquel título, me dan el MVP, y salgo del pabellón de Pisuerga, y me esperaba Lolo Sainz, era el seleccionador. Y me dice, bueno, Nacho, enhorabuena, tal, y a partir de ahora vas a venir a las próximas concentraciones de la selección, tal. Bueno, se me abre otra puerta, ¿no? Son pues tramos, ostras, pues todo aquello que Miki me plasmaba igual no estaba tan mal enfocado, ¿no? Y lo recuerdo, allí fuera mismo en el pabellón me esperó, sí, para decirme que... ¿no lo recuerdas allí, alto con su pelo blanco? Ahí, canoso, sí. Ahora el canoso soy yo, pero... Sí, lo recuerdo. Lolo Sainz, Lolo. Eso son palabras mayores. Sí, en aquella época Lolo representaba pues al mejor entrenador nacional, ¿no? Y bueno, y si tenías que ir a la selección... Sí. Mi niñez era Antonio Díaz Miguel, Lolo Sainz era el Real Madrid, y luego pues sí, su sucesor, que fue en la selección. Pero quizá por tramos, Antonio Díaz Miguel, Lolo Sainz, Aito García Reneses, posiblemente ahora en esta época, pues Pedro, Pablo Laso... Pero era al que te tenías que agarrar o al que tenías que mostrar. Sí. Y él estuvo en esa fase final, y la verdad que salir del pabellón con el título, la Copa de MVP, y que te espere el seleccionador para decirte, porque habían ventanas como las que se organizan ahora, habían también ventanas para clasificatorias para europeos o mundial, y me esperaba a la puerta. Bueno, pues el subidón mental es tremendo. ¿A quién tenías allí ese día? Allí tenía a mi mujer, que era mi novia, y la tenía allí. De hecho, yo cuando me dan el MVP, hay imágenes mías del MVP, pero como antes no es que estuviese mal organizado, pero MVP, mientras recojo la copa, salta mi novia, tal, no sé cuántos, pues prácticamente subíamos ya para recoger el título. Y en muchas de las fotos de
del título en ese momento, yo estoy con mi copa de MVP por ahí todavía abrazándome a la que es mi mujer, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso, pues sí, tenía a mi mujer allí, mis padres por circunstancias no pudieron estar, pero han estado muchas después. Claro, de primeras piensas, llegarán. Ya. Cuando ya llegaron es cuando empezaron a no perderse fases finales de Copa del Rey, ¿no? Se quedó en esa primera en cuanto a Copa, para que hubo aquella final de Vitoria también. Pero sí, tenía allí a mi pareja, a mi mujer, y bueno, pues yo también habíamos crecido juntos porque ella es de Llíria. Eso te iba a preguntar por ella, lo iba a dejar para después, pero bueno, ahora te lo digo, tu compañera de siempre. Sí, mi compañera de siempre también. Claro, al final todo este proceso te lo vas creyendo, pero los pasos son agigantados, porque esa Copa del Rey, también yo soy MVP, pero soy MVP con 22 años, ¿sabes? Quiero decir, que al final los procesos se van dando de una manera del chaval aquí de Llíria, bueno, con su novia, tal, a Valencia Basket, a Copa del Rey, a selección, y ella vivió también todo eso, pues prácticamente en el día a día. Bueno, pues sí. ¿Y lo llevasteis bien? Sí. O sea, quiero decir, eso que es muy manido, pero es real, ¿no? El tener los pies en el suelo, porque seguías viviendo en Llíria, tenías a la novia de siempre, tendrías los amigos... no creértelo, o sea, que no se te subiera a la cabeza. Yo creo que posiblemente también fue parte de mi éxito. Si rompes con tu esencia, de dónde eres o de tu entorno, si rompes con eso, te lo crees y pierdes el foco, ¿no? Pierdes un poco la realidad. Bueno, pues como no perdía ni lo que era mi novia, ni lo que era mi casa, mi gente, mis amigos, mi familia, yo creo que cada vez que que estaba en Llíria en el día a día, era como que los pies estaban en el suelo, y eso es lo que te permite también pues no descuidarte. Además, el pueblo es el que te devuelve a la realidad muchas veces. Por eso, o sea, el pueblo es el que te devuelve a la realidad, porque los que estaban y siguen estando. Y ahí yo creo que es parte de mi éxito. Ten en cuenta que en nuestra época, Valencia Basket es tremendo ahora, evidentemente, pero en ese tramo inicial nosotros también éramos la bomba, porque se iniciaba todo, el empuje era muy grande, y por donde ibas, lo que hacías, no es que tenías a 10 o 15, tenías a 300, y yo creo que no era fácil tampoco, o no era sencillo si descuidabas alguna cosa, ¿no? Al mantener todo eso, y también, evidentemente, el grupo era muy sano, muy de estar juntos, y de ser muy normales en cuanto a funcionamiento personal, y eso creo que también nos mantenía. Pero digamos, mi entorno, mi mujer, mi gente, Llíria yo creo que me puso los pies siempre como diciendo, la realidad es esta, y vives aquello. ¿Te compraste un deportivo o no? No, nunca he tenido deportivo. ¿Qué coche tenías? Yo muchas veces chocaba cuando veía jugadores que tenían 3 coches, tío. Yo decía, ¿pero para qué quiere este tío 3 coches? Me compró coches que estaban bien, pero me compro coches que podía aprovechar, y uno. No he tenido coche deportivo puro y duro, no he tenido. ¿En qué época qué coche? Yo inicié mi etapa de Valencia Basket con mi Seat Ibiza de Llíria, chaval. Con mi Seat, que en la misma Fuente San Luis aparcábamos fuera. Y hasta que encontramos a una persona que lo hacíamos de vigilante de la playa, de vigilando los coches, un día salí de entrenar, y me habían birlado la batería, tío. Habían separado la batería, sí. Habían separado parking allí al lado de la Fonteta. El primero que teníamos, que era el previo, que ahora es donde está el nuevo parking del Rocharena. Que salían de allí los coches también a hacer prácticas y correcto, exámenes. en ese tramo. Pues salgo, y claro, también un Seat Ibiza, era una planchita, separaron, abrieron el capó, y salgo y digo, ostras, sin batería, tío.
Bueno, yo empecé mi etapa de Valencia Basket con un Seat Ibiza. Me hubiera dado un batería, pero era un Seat Ibiza. Después pasé ya pues, a un Audi A4. Bueno, después un Mercedes, pero no un Mercedes deportivo. Pero intentaba, por ejemplo, pues comprarme coches que no fuesen... Bueno, nuevo el Audi sí, pero el Mercedes no. Quiero decir que me gustaba cambiar, no pues cada 4 o 5 años cambiar el coche, pero sin buscar, bueno, excederme y menos tener 3 coches porque en el parking no caben 3 coches, tío. Una cosa que te quería preguntar de la final, del MVP y del momento entrega. Yo siempre lo he recordado y siempre he hecho coña contigo de muchísimos años. Es tuya, Fula. Es tuya, Fula. Es lo que... Claro, la copa la levanta Víctor Luengo como capitán. Tú habías sido clave y el MVP. Y el momento en el que te la da. Y el es tuya, Fula, que te lo dice. Lo primero, ¿de dónde viene lo de Fula? No, eso viene del barrio de Lliria. O sea, es apodo de pueblo. ¿Tuyo sí, mío, o no, familiar? De hacer bromas con... Yo soy Ignacio... Bueno, cosas de pueblo. La verdad es que son cosas que... Porque mi época de pueblo, yo me he criado en la zona del Pla del Arc, que es muy de barrio también, y ahí, bueno, pues jugábamos y hacíamos chorradas que no serían hoy en día, no serían comprensibles porque eran cosas chorradas, pero se me queda, en ese tramo inicial se me queda. O sea, viene de Lliria, lo Viene de de Fula. Lliria, viene de No, Lliria. los apodos y los motes vienen de... Pero cuando era más nano, rara no es que de... venga a nivel... Cuando era nano, en ese tramo de ahí. De hecho, yo, por ejemplo, en mi casa, que mucha gente... Para, digamos, mis amigos y tal, soy Nacho. Pero en mi casa yo soy José. Que alucina... Bueno, alguno Para dirá. tus Yo soy José padres, Ignacio. hermanos, José. Pero mis amigos en el entorno soy Nacho, pero en mi casa soy José, ¿sabes? Sí. Sí. Y alguien, a veces, cuando escucha... Mis amigos lo saben, pero cuando alguien un poco no tan cercano escucha, y digo, hostia, yo soy José Ignacio. Pero bueno. José. ¿Para tu mujer eres? ¿El qué? Para tu mujer Yo soy eres José. 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 También, vale, no sabes si era casa No. el origen, sino también... Para familia de mi mujer, mía, pero no tan solo mis padres y la familia de mi José. mujer. Soy para bastante más amplitud de la que... Para los demás eres Nacho y para otros más allegados Fula. Sí, O sea, sí. Y bueno, y esa copa, pues sí, pues bueno. Pues es tuya, Fula. Es mía. Realmente, bueno, evidentemente ahí hay... Porque en esa copa yo creo que hace un empuje todo el equipo tremendo, porque éramos chavales y todos rayan a un nivel. Lo que pasa que sí, pues el ser determinante y también en ese tramo de copa... Claro, el primer base con Baskonia al que me enfrento es el Mer Bennett, que el Mer Bennett y, bueno. digamos, estábamos siempre entre los 3-4 mejores Después en Valladolid también había otro que era muy a nivel... estaba Bravender y otro base americano muy bueno, y el de la final es André Turner y Iván Corrales. Quiero decir que digamos, lo que determinara cada base suponía el éxito o el fracaso de su equipo, ¿no? Entonces, esos duelos personales los gano y eso, evidentemente, favorece al éxito nuestro. Sí, sí. Y por eso, al final, un poco esa esencia, esa tal... Y bueno, y de ahí ya después, claro, en esa semana siguiente, MVP, la Copa un poco como foco, pues viene todo eso de selección, de portada de gigantes y, bueno, estas cosas con el título... Pero sí, bueno, un poco te lo llevas, aunque creo que hubo... Bernie estuvo increíble, Víctor estuvo increíble, la aportación de Tim Perry, no sé cuál era Tim Perry, una capacidad para intimidar, Sasa en cuanto... Bueno, estas cosas que sin... Swinson bestial también, ese punto físico. La letra griega que la letra ahí a fuego, chaval, fuego. que eso... Y después... los toques también a nivel táctico de Miki, que sobre todo en la final aparece en el quinteto con Zubizarreta y Alfonso Albert. Y claro, el entrenador que estaba delante era Fred Julve, que el hombre ya estaba descolocado en esa época.
y se descentra más o bastante más, ¿no? Mira, en esa previo a esa final, no sé si era la SER, el programa de la noche de la SER de la COPE, no recuerdo cuál era, ¿vale? El larguero. Bajamos al hall del hotel, se hacía el programa desde allí y para entrar en directo en una mesa redonda, bueno, y baja Alfred Yulbe y yo y me lo ponen al lado. ¿Te puedes creer? Previo a la final, en todo el rato que estuvimos por la noche en el programa, no se giró hacia mí, es decir, me dio siempre, no me miraba. Todo el rato, no me miraba. Y yo digo, es que este tío tiene un problema, pero lo tiene él, ¿sabes? Y al final, bueno, pues todo... Puedo decir, superstición como el que no toca la copa en el momento sino que no te miraba, ¿no? No, porque el tío iba así como de... Sí, sí. Y aparte todas sus valoraciones místico, era de místico, ¿sabes? Sí. No sé, como si fuese un bohemio, uno que estaba por encima de uno que hablase cualquier cosa normal. De hecho, él, yo creo que se intentaba escuchar cuando hablaba. Pues mira, pues ahí que seguramente empieza a perder la final. Te lo iba a decir, digo, el día siguiente creo que sí que te vio. El día siguiente, sí, pero al día siguiente te vio más de lo que él quería. Continuaba haciendo las mismas tonterías que hizo previo a la final. Y bueno, aquel Juventud es cierto que en cuanto a jugadores también tenía... Tanoka formaba parte de aquella plantilla, bueno, André Turner, posiblemente la mejor pareja de americanos de la competición, o eran estos dos. Bueno, pues ahí se empiezan a ganar o a perder las cosas, ¿no? Pues yo intentando, o nosotros intentando atender con total normalidad a los medios, pero él no era cuestión de ¿sabes? De pensar que le podía afectar a nivel de partido, sino era una situación como de querer mostrar superioridad. Bueno, pues mira, lo que le pasó el día siguiente. ¿Cómo vives esos años de crecimiento del PAMESA Valencia? Que ya deja de ser una cenicienta. Los vivo de una manera, pues eso, súper chula, no de éxito total, pero de crecimiento, porque realmente también el equipo se va estableciendo en que playoff y ya llegar a playoffs y tener que acceder a semis, digamos, ¿no? O estar en esa lucha. Europa, jugar por estar en la final. Todo lo que no fuese eso parecía también ya poco, ¿no? Y fue en poquísimos años. Y lo vivo de una manera increíble, de crecimiento. Lo que pasa es que sí que es verdad que en ese tramo yo tengo el sentimiento que nos estamos dejando muchas cosas por el camino, porque era todo increíble, pero no rematabas. Y eso, en la valoración ahora con el tiempo dices, es que estábamos cercanos, de repente estábamos cercanos a ganar títulos, sí, pero se escapan 3 finales, y a veces recobrar eso es complicado. De hecho, también muchas veces piensas, ostras, este equipo va a estar arriba y pasan 4 o 5 años y te has quedado a las puertas y no te has quedado en ninguna final y te has quedado a las puertas de muchas cosas sin estar en nada. Aquel equipo estaba en las cosas, estaba en las competiciones, pero perdíamos finales y eso pues a uno de casa con el sentimiento de tu tierra y de tu club pues te sabe a poco, o te quedas siempre ahí pues meditando. De hecho, aquella final de Zaragoza, yo después del partido tuve un bajón porque era algo tremendo, era un pabellón Príncipe Felipe como si fuese la Fonteta. Es que era algo que no sé si volverá a pasar, ¿no? Tú eras el que llevaba a toda esa gente, pero claro, te gana también la Benetton Treviso de Selko Obradović. Después en Lyon, ahí ya estaba Casimiro, perdón, te gana el Montepaschi Siena, que era top, bueno, muchas veces campeón de Italia, pero top 2-3 de la Serie A italiana. Y después ya, pues con la de Novo Mesto, consigues el título. Y también vas viviendo ese
ese proceso de lo que era el equipo. Tramo inicial, gente pipiola, no sé qué, eso es a lo que iba también. Que consigue muchas cosas, se va reestructurando y por el camino vas perdiendo a tus compañeros de tantos años, con los que has crecido. Nos vamos manteniendo ahí, Víctor y yo, digamos, hasta ese tramo también de confeccionar una plantilla que realmente es de primerísimo nivel, ¿no? Porque fichas a Tomás y Villaoberto de Baskonia, que venían de ser campeones de liga, bueno, una estructura también por fuera, un arsenal por fuera en cuanto a jugadores, y eso abre la puerta de ese título y de una final también de Liga ACB, que se queda también por el camino, pero es que te gana el mejor Barça, diría que de la historia, ¿eh? El Barça de Pesis, que gana Copa del Rey, Liga y Euroliga. La primera Euroliga del Barça. Correcto, Fusca Botiroga, Roberto Dueñas, apareciendo la bomba. Es que era... Se le había ido Pau. Se había ido Pau, pero... Pau también en el Barça, en ese tramo inicial, dura aquel tramo de Aito. Aquella Copa en Valencia, ¿no? No, en Málaga. La de Málaga. Que nos ganan en semis. Eso es. Nosotros ganamos a Estudiantes, que era un cuarto de final, y nos gana el Barça de Pau Gasol, que es MVP de la Copa también. Quiero decir que al final, vuelves a trazar cada año subir escalones, y hay un momento también en el que el club rompe con un equipo, una concepción de equipo. Nosotros, cuando vas creciendo, en esos primeros 5 o 6 años, era el grupo de gente más 2-3 americanos y algún complemento. Es decir, pero poco a poco todo ese salto de calidad. A ese salto pasas del Seat Ibiza al Mercedes. Correcto. En todos los sentidos. Al descapotable, ¿no? Que es aquel Pamesa de 2003. Sí. Que es un Pamesa pudiente. El tramo anterior es el de Derrick Alston, que no es tan contundente. Hopkins era un poco esencia todavía, pero en ese año ya se rompe con todo eso. He hablado de la pareja interior, Roberto Tomasevic, pero por fuera estaba Montequia, estaba Fede Kaverich, estaba Paraíso, estaba Sandro Avio. Bueno, es que claro, era Víctor y yo, es decir, era un equipazo de primer... Habéis cambiado de entrenador, pasáis de Miki a Paco Olmos, ¿Sí? Está Casimiro, pero quiero decir... No, ese año es de Paco Olmos. Es el proceso. Deja la presidencia Fernando, sigue la mano de los dos, pero pasa de Fernando a Juan. Ya lo coge Juan. Y ya es Juan, ¿no? Sí, durante ese tramo, durante un tiempo... Se acabaron las finales perdidas. Juan, cuando se fija un objetivo sí, quizá eran... Y durante un tramo iban alternándose, ¿no? Juan y Fernando de primeras. Yo cuando llego es Fernando, ¿eh? Sí, todo ese tramo. El presidente de la Copa es Fernando. Y durante unos años seguidos, después van alternándose 2 años, hasta que Juan coge... pues el Fernando es Villarreal. Es Villarreal. Ahí ya coge Pero Villarreal. Yo creo que los dos plasmaban mentalidad de maneras un poco a lo mejor diferentes, ¿no? En un proceso también, lo que te iba marcando a lo mejor cada etapa de Fernando, ese proceso, y Juan es lo que tú dices, seguramente en su coco se marca objetivos, claro. Él había vivido todo ese tramo en el que de repente ve un equipo que de primeras, metiendo 2 o 3 cosas, gana el título de la Copa y juega finales. En el siguiente plazo estás ganando el título europeo y jugando la final de la Liga. Mentalidad de Juan es eso, el buscar cada vez más. Y es lo que se busca, el objetivo de cada vez más. Y yo ahí, en ese año en el que se consigue todo eso, es cuando salgo de... Antes de la salida, 2 cosas. Una, la grada. ¿Cuánta gente iba cuando subís de la EVA antes de ganar la Copa? Al 96, año 96, 97. ¿Cuánta gente iba a la Fonteta? Iba gente, no era... Yo que he vivido... Una Fonteta llena era 8.000 personas, más o menos. 7.800, 8.000. Igual 7.000...
y después con el paso del tiempo pasas a lo otro, pero es que es en nada, ¿sabes? Es en nada. Por eso, porque tú ya vives a fidelización de la gente y Sí. que haya 7.000, 7.500 abonados. Yo creo que genera también nuestra identidad. No es que es por tirarme cosas a favor, sino sí. es que la identidad nuestra, de los Víctor, Berni, César, la tropa, genera eso. Y eso genera atracción. Es que pasamos a ser pues prácticamente siempre 7-8 mil. Y también recuerdo una frase de Miki que el objetivo, ya hemos llenado el pabellón, el objetivo es que ahora se tengan que sentar en las escaleras, es decir, que la gente espere fuera, es decir, que no cabe más, pero que quieran entrar, ¿no? Y eso, la verdad es que el proceso no es tan largo, es corto. Y yo que he vivido la etapa, cuando yo estaba en el Liria, yo he vivido lo que era la Fonteta en ese tramo. Y ahí sí que todavía no existía eso, ¿no? O mi llegada a Valencia Basket no es con este nivel de... A eso es a lo que me refería, que tú vives el crecimiento también y la consolidación de una afición. Sí. Y eso que yo te digo de Miki, es que eso realmente en la Fonteta ha existido. El hecho de, si tú tiras la vista atrás en imágenes de partidos, bueno, el del título de Europa, ese día lo que era la Fonteta fue increíble. Y no sé, caben 8.000. No, mesto de espagiar. Pero en partidos anteriores y en situaciones, aquella eliminatoria que nosotros jugamos contra la Virtus, que perdemos allí de 21 y aquí llegamos a tener el más 19, más 20, ese día también recuerdo un ambiental que eso ya estaba establecido y se empieza a generar pues prácticamente con la consecución del título de la Copa y con el engranaje de jugadores que existía. Eso por un lado, y por el otro la selección, que no me la quiero dejar de lado, porque esos años de crecimiento y de expansión que son del 97 a 2003, tú también te conviertes en un hombre importante en la selección y consigues una plata en un europeo. Aquella selección de los nachos, recuerdo. De los nachos, de los machonachos. Sí, eso es. No nachos de quesos ni de barbacoa, sino Nacho Rodríguez y Nacho Rodilla en la sala de máquinas. Correcto. Y Nacho Azofra, el primer... Eso es, Nacho Azofra, digo, me faltaba uno. El más listo de la clase, Nacho Azofra. Sí. Y fue en esa plata de Francia, un mundial también, que somos quintos y hay que... A ver, en esa etapa, ser quinto en un mundial con España era también. Sí. O lo sigue siendo, pero también, claro, los Pau Gasol y el resto de la tropa nos han dejado con esa con esa obligación. Nos han acostumbrado al jabú. Sí. Y bueno, consigo ser un fijo ahí en la selección con los nachos y bueno, juego la medalla del europeo, el mundial, y vienen los Juegos Olímpicos. Y yo me quedo fuera estoy se van confeccionando grupos, primero de más gente, 17, 18, se va reduciendo y al final nos quedamos 14. Sydney, 2000. Sydney. Y yo ese año soy MVP nacional por la revista Gigante. Bueno, no lo decía yo, lo decía la revista. Sí. Y estamos en la concentración, una concentración larga, y ese tramo final... Bueno, ese tramo ya antes de encarar los Juegos Olímpicos era en Sierra Nevada. Y yo ahí, bueno, nos dan un fin de semana de descanso y en ese fin de semana, bueno, mi suegro sufre un infarto. Claro, yo tenía que volver a la selección, pido 2 días más porque estaba mal, pero bueno, se produce una situación en la que a mí me genera tener que apurar para ir, me dicen que sí, pero cuando voy, no sé, veo ahí cosas que no me encajan, cosas. ¿Quién era el seleccionador? Era Lolo Sainz con ayudante Simbroda y Gustavo Aranzana. Y bueno, al final, durante esa semana fallece, yo me tengo que volver. Es verdad que se produce una situación en la que es incómoda de gestionar. Yeah. Y claro, pues entiendo que ellos estaban pensando en los Juegos Olímpicos, yo también, pero en ese momento no. Es tu suegro, es el padre Correcto. de tu mujer. Entonces cojo un coche
para volverme el día del entierro. Es decir, ahí se produce una semana en la que yo todavía se disputa un torneo en Granada, evidentemente yo estaba, pero me quedo fuera y yo creo que todo eso bueno, generó ahí una historieta y yo cuando llego aquí a Valencia hago unas declaraciones que para mí la selección quedaba en un segundo plano, que focalizaba, porque claro, eres MVP nacional, no sé si ha existido alguna vez que el MVP nacional se quede fuera de la selección, pero se produce, las circunstancias también llevaron a que no fuese una concentración normal, digamos, para mí. Claro. Pues era normal, pero hasta ese momento no, y estaba muy próximo ya a lo que sería la ida y la lista final, y de esos 14, al final descartan a Lucio Angulo y a mí. Cuando yo, en teoría, en todos los listados era un fijo, digamos, de esa selección. Pero bueno, eso es lo que me priva de estar en los Juegos Olímpicos, que si me dices, ¿tienes cosas ahí clavadas? Pues tengo clavadas finales de estas de Valencia Basket que te he dicho antes, que ostras, que se te han escapado y que las has tenido cercana, y el tema de los Juegos Olímpicos lo tienes, sí, porque al final también bueno, pues era como completar, ¿no? Europeo, mundial y Juegos Olímpicos, y se me queda ahí un poco la espina, sí. ¿Te habría gustado nacer 5 o 6 años después para formar parte de esos Calde, Pau, Bomba, etcétera? Hombre, mirándolo, evidentemente sí, porque yo también, con el respeto máximo a todos los jugadores que han participado en la selección y tal, pero muchas veces pensaba, ostras, qué fácil es jugar teniendo al lado a Pau, a la Bomba, a toda esta tropa. Como base, un poco más si sabes lo que hay. Caldera, bueno. Caldera, muy bueno. Pero no lo digo con respecto a los bases, sino como situaciones puntuales que tú dices, ostras, con esta selección me hubiese molado, porque lo encuentro relativamente fácil el poder hacerlo bien y disfrutar. Yo es que en ese tramo final, bueno, en ese tramo no final, todavía estando con la selección, también empiezan a venir Raúl López y la Bomba Navarro. Ah, claro. De hecho, yo creo que a Sydney ya van. Raúl es muy precoz, sí. Raúl, sí, son de la etapa esa de los Juniors de Oro. En esa etapa es que sois todos pesaditos, ¿no? Unos plomazos. No, sí, pero sí. son. Pero somos campeones del mundo, ¿eh? Yo es que con Nacho Rodríguez comentándolo. Porque en el fútbol también. Mi generación de 2010 son Iker Casillas, David Villa, Xavi es un año más. O sea, tú fíjate. Te apuntas al carro, vamos. ¿Has visto? Ahí. Pues mira, en esa etapa, antes de aparecer la Bomba, Raúl, Pau, hablando con Nacho Rodríguez, porque la Bomba ya sube al primer equipo. Estoy hablando de un tramo todavía en el que se asoman, pero todavía no son campeones del mundo, no están ahí. Y recuerdo que Nacho Rodríguez me decía, es que hay un chaval, tío, que es un tirillas, pero es que el cabrito tiene un morro, y aparte es que estamos entrenando y el tío le da igual, nos vacila, se las tira cuando quiere, y le dices cualquier cosa, le pegas la bronca y le daba igual. Es decir, la Bomba en su mente tenía que la metía cada vez, y le daba igual jugar con tíos que tuviesen 10 años más que con 10 años. En el morro te metía la bombita. Y te la metía de bombita o de triple a un paso y levantando la pierna, esa acción tan típica suya. Quiero decir que nos lo vienen avisando, que vienen. Y durante alguna de las concentraciones, yo creo que es esta de Sierra Nevada, ya están allí. Y mira si tenían jeta, es que realmente me recordaba a nuestra etapa esa de Valencia Basket, que eras como un pipiolo, pero que te la suda descaro, todo, descaro, no sé cuánto tal. Y yo decía, estos nanos recién aparecidos aquí, y pues ya eran así, y les daba igual participar con la selección. De hecho, también toda esta gente, yo por ejemplo, mi etapa con la selección es prácticamente ya en tramo final. Es decir, yo no he ido a una selección española infantil ni cadete, yo he ido ya a una sub-20 o sub-20, es decir, ya encarado en ese tramo final, cuando ya con 17 años debuto en Giria, después Valencia Basket, en ese tramo. Estos vivían
con la selección también todas las etapas, que para ellos no era... Yo sí que, por ejemplo, con la selección de primera sí que tengo que asimilar también, ¿sabes? Dices, ostras, estoy aquí, pero estos venían pues como jugando con su club o con sus colegas. Un pasito más. Un pasito más. Y el mismo grupo alargándolo. Claro. Y aparecen y ya pues van desbancando a prácticamente toda la gente, sí. Y llega tu salida en el año 2003, cuando el equipo ha despegado y está finalista de la Liga, o sea, el segundo mejor equipo de España, uno de los mejores equipos de Europa ganando la ULEB, y se produce tu salida, Nacho. Tu salida quedó con más sombras que luces. O sea. Sí. Yo tenía contrato con Valencia Basket todavía. ¿Qué pasó? Bueno, ahí se producen unas circunstancias que si fuesen hoy en día no me hubiesen pasado, la verdad, porque yo, a nivel de rendimiento, durante ese año de Europa y de la final esa contra el Barça, en el partido de la final, y partidos anteriores que jugamos unas eliminatorias duras antes de conseguir el título europeo, yo allí en esto creo que hago 20 puntos o algo así. Después le dan el MVP a Tomasevic, pero yo aquí anoto poco, pero digamos, el sentimiento era que yo seguía siendo el base titular de este equipo. Claro. En la final de la Liga, en el primero y en el segundo, allí le meto 15 y 20 es una chorrada, pero que no estaba... Sí, que no eras un retirado ni no, un de tío hecho, que... Montecchia se amoldaba más a lo que yo que... Ni contrastaba tu nivel con el de todos estos galácticos, entre Correcto. comillas. Y entonces yo tenía un representante que tenía mucho vínculo también con el club, Gorka Rinda. que era Gorka Rinda. Inicia un proceso en el que me envuelve sin yo estar al tanto de nada y busca acelerar una situación en la que no existía, que es mi salida. Y de hecho se produce, él me llama que voy para Valencia sin decirme nada. Voy a reunirme con el club a ver si te puedes venir, no sé qué. Y yo digo que no puedo. Después en una reunión del día siguiente me dice que acuda a unas oficinas que tenía Juan para hablar de mi salida. Y yo digo, pero así de repente, una situación... ¿Y no te había dicho nunca? ¿No te había planteado...? No, es que él lleva también a Marco Popovic, claro, que es el que llega cuando yo me voy. Entonces, hombre, pero tú eres una institución aquí, o sea... Sí, pero él también ve que puede tener... Otra cosa es que te diga, tienes el Madrid y nos vamos al Madrid, Nacho. O te vas... Yo tuve el Madrid y renuncié a ello. ¿Cuándo fue lo del Madrid? Pues en esa mejor etapa mía de etapa de selección. No recuerdo el año exactamente, pero es que no hago ni caso prácticamente, pero él me lo plantea. ¿No te arrepientes de no haberte ido al Madrid? Yo lo que creo... Yo arrepentirme no, pero lo que creo es que uno de su casa tiene que salir a veces. Tiene que salir y no cuando ya estás en la etapa final, porque seguramente si no sales previamente, poco a poco, cuando tú con tu club has tocado el máximo, cuando empiezas a flojear o estás en una situación, igual acaparas más cosas negativas que positivas, ¿no? Entonces, muchas veces si sales, después tienes la capacidad de volver. Pero bueno, son pensamientos míos que lo veo con respecto a deportistas, a jugadores valencianos que muchas pues veces... igual es una palabra muy gruesa lo de arrepentimiento, pero no, sí que te arrepientes un poquito de no haberte ido. Es que yo realmente... Por lo que has dicho. No me arrepiento, sino que creo que las situaciones muchas veces te juegan en contra porque tú quieres estar en tu casa y estás muy a gusto. Yeah. Yo lo que tenía aquí, es decir, lo que he vivido aquí era algo increíble porque yo dentro y fuera era lo máximo. Es decir, y eso en tu casa es la leche. Lo que pasa es que ahora con el paso del tiempo reconozco que si no das el paso cuando tienes la oportunidad, yo hubiese hecho lo mismo, es decir, tirándome la tapa, pero que sí que reconozco que muchas veces para no salir escopetado tienes que, por desgracia, muchas veces
estas situaciones se han vivido, no tan solo conmigo, sino con... Te lo digo porque el primer protagonista que tuvimos aquí en Mano a Mano es una situación muy parecida a ti, que es Fernando Gómez. Y Fernando también tuvo el Real Madrid y él sí que dijo aquí, error, no haberme ido en su momento al Real Madrid porque habría estado a lo mejor un par de años en Madrid y habría vuelto otra vez a Valencia. Sí, pero yo, por ejemplo, yo lo valoro desde el punto de vista de no perder lo que tú eres en tu casa. No es que lo haya perdido, pero es decir, que yo, por ejemplo, ese año de Valencia Basket, yo no estoy para salir de Valencia Basket. Es decir, yo soy el base titular, llego a la final de la liga, pero se produce una situación que seguramente si vas y vuelves, te mantienes 2 o 3 años más. Lo valoro desde ese punto de vista, pero yo lo que he tenido aquí, de hecho, yo cuando salgo de Valencia Basket, yo creo que yo no asimilo estar fuera de Valencia Basket. Durante mi año en Lleida, yo firmo 3 temporadas y duro una temporada en Lleida. Pero es que ese momento Gorka Rinda, cuando se reúne con Juan Roig... Se reúne con el director general y se produce esas conversaciones... En ese momento era un poco Luis Muñoz. Alejadas de mi figura. De hecho, yo cuando voy a una reunión ya voy con bañador y con gorra. Es decir, que realmente yo nunca tengo el sentimiento. Lo que pasa es que cuando se produce esa situación, yo le digo que yo no voy a estar en mis clubs, yo no voy a estar, ¿sabes?, alargando una situación que realmente pues, se piensa que se tiene que llevar a cabo. O sea, ¿crees que Luis Muñoz ve bien incluso tu salida para atraer a Popovich? Entiendo que sí. O sea, sí. quiero decir... sí, me abrís esta puerta. Tu representante pero llega abriendo una puerta y en el club la... Lo que tengo claro es que lo promueve y lo menea y lo pone de esa forma tan rápida mi representante, es decir, mi representante en ese momento. Es así. De hecho, yo al final, ya cuando voy a Lleida, ya digo que no quiero hablar con él. Tú le puedes decir a tu representante, oye, Gorka, sí, pero rompo antes contigo que romper con mi club. Sí. Aunque tú pienses que a lo mejor puede venir bien salir y que ya has tocado techo, no, yo no creía. Pero no te quieres... De hecho, yo no lo creía. Recuerdo que me voy de crucero con mi mujer. Si esto se produce el domingo, me voy un lunes o un martes siguiente. Quiero decir que yo no tenía eso en la cabeza. Pero se produce de una manera en la que me genera conflicto a mí mismo. ¿Qué quiero decir? Que yo no voy a mantenerme... Yo creo que me dan 3 años de contrato o 4. Es decir, y renuncio a la pasta. Imagínate, yo no percibo a nivel finiquito. No negocias un finiquito, o sea... Me voy. Es verdad que de Lleida rápidamente se pone en funcionamiento y me llama el que era entrenador allí, pero que me genera algo a mi orgullo o a mi persona que bueno, que se produce de esa manera. ¿Y con Juan? ¿Y con Juan? Hay un momento en el que tienes que hablar con Juan. Está Luis Muñoz y está Gorka Rinda. En esa reunión. ¿Era en sus oficinas? En sus oficinas, ahí en la Alameda. ¿Cómo es con Juan el momento de, ¿te vas, Nacho? Juan, me voy. Es que, a ver, no sé si lo recuerdas, pero hay una rueda de prensa al día siguiente esa misma tarde, y yo no asisto a esa rueda de prensa de despedida. Pero no lo hago contra la figura ni de Juan ni de nadie, lo hago contra la situación que se me produce y no entendía, ¿no? Pero se produce y yo caigo un poco porque también es verdad que al final, si yo a mi representante ¿Por qué no vas a la rueda de prensa? Porque yo no ese proceso yo no lo monto, ¿sabes? Se monta un proceso en el cual yo caigo un poco en la trampa de ir a una reunión en la que ya está todo en marcha, cuando no era esa situación. Y se produce, y es cuando yo digo, bueno, pues bueno. Y si yo realmente entablo una conversación, ya te digo que hay un acuerdo económico. Y no existe. Es decir, pero no recrimino nada. Tú ves que Valencia Basket ahí ya te había soltado, ya veía bien... Claro. Que salieses. Es evidente que se produce de esa manera. Incluso por el propio Juan. ¿Eh? Incluso por el propio Juan. Hombre, es que yo creo que eso se lleva desde... Es que en el mundo del baloncesto quedó como que Juan Roig y Nacho Rodilla no quedan bien, e incluso como que se le clava ahí una espinita a Juan Roig que no sé cuánto tiempo le habrá durado o le durará. Hombre, a ver si... Con Nacho Rodilla.
yo me llevo bien con Juan y la situación es buena porque siempre lo ha hecho con respecto a mi figura, pero yo no voy a una rueda de prensa en la que tiene que salir Juan. Entonces, bueno, pues eso genera evidentemente pues lo que genere, ¿no? Pero ¿crees que te lo ha perdonado? ¿eh? ¿Crees que te lo ha perdonado? No, es que yo hice una llamada y yo expliqué que la situación no la había provocado yo, ni mucho menos, la había llevado... yo cuando me voy a retirar, llamo a las oficinas y hablo con Juan y bueno, que me gustaría que lo supiese de mi voz, que me iba a retirar y que cuando se produjo lo que se produjo, que yo no lo había forzado, ni mucho menos. Eso es 3 años después, ¿no? 3 años, sí, los 3 años. Lleida y 2 de Italia. Pero que ¿Y qué te encuentras ahí, Juan? Bien, bien, la verdad es que bien. Pero yo bueno, siempre de hecho vuelves al club. Sí, yo cuando me retiro estoy un año en el club y podría haber estado más tiempo. Lo que pasa es que también se produce una situación en la que yo de primeras estoy bien encarado. También es la llegada de Víctor Sendra al club, que la verdad es que muy bien con él, pero estaba ese impasse en el que Johnny Rogers es director de deportes. Bueno, hay una situación ahí, pero no con respecto tampoco a la figura, sino de sentirme que puedo tomar las riendas, pero finalmente se produce el cambio aquel de la llegada de Manolo Llorente, no se acaba de producir esa situación y entonces yo me veo un poco descolocado, ¿no? Y entonces digo, pues bueno, pues voy a tomar un camino de entrenar que me gustaba muchísimo y me pongo a entrenar en Giria. ¿Qué hacías en el club en ese año? En ese momento estábamos Miki y yo y hacíamos un enlace de primeras entre la cantera y el club, ¿vale? En cuanto a nivel de entrenamientos, de jugadores. Y después, con el avance del año, formo parte, digamos, del staff, digamos, de dirección deportiva que viajaba con el equipo para un poco imagen con respecto a árbitros, y estaba muy cercano a lo que era la situación del primer equipo. De hecho, a la fase final de Copa del Rey, que no se clasifica Valencia Basket, que es en Málaga, yo voy con Víctor Sendra. Estamos presentes en esa fase final de Copa del Rey sin el equipo estarlo, ¿no? Pero se produce también ese movimiento dentro del club y yo un poco, estando en una línea de asentarme en esa parcela, digamos, pues digamos que de alguna manera pues me encuentro después con una situación de a ver dónde me ubico. Y ahí vuelvo a tomar yo la decisión de... Vuelves a salir. Vuelvo a salir. Yo que soy... Igual las decisiones en ese sentido no me ayudan mucho, pero claro... Porque claro, yo una pregunta que tengo... ¿Por qué no estás en el Valencia Basket? O sea, un tío que tiene la camiseta colgada, que lo has sido todo, que has sido pionero, tienes una pista en la Alquería, sí. Eres una leyenda del club. Está Víctor, que el tío es muy válido, pero puedes, y yo creo que deberías estar tú, ¿no? O sea, con la cantidad de trabajo que hay ahora mismo y con la cantera, con la apuesta por la cantera, en la línea masculina y en la línea femenina. A mí me extraña, y a mucha gente le extraña, que Nacho Rodilla, que lo haces muy bien como comentarista, pero que vayas al Rocha Arena con los compañeros de Apunt y no trabajando en el club. ¿Por qué crees que es? ¿No encuentras tu sitio? A ver, porque evidentemente cuando tomas decisiones, las decisiones pueden chocar, porque, a ver, yo, por ejemplo, ese primer año después de retirarme, yo creo que si yo quiero mantenerme en el club, me mantengo. Lo que pasa que la función cuál va a ser, ¿no? Entonces yo tomo una decisión, porque yo lo que tenía claro también es que cuando me retiro me gustaba la primera línea. La primera línea es o entrenando o dirección deportiva, pero estando cercano a todo eso. Que el proceso es empezar con digamos, como asesor un poco a nivel deportivo de cantera, enlace con el primer equipo de jugadores. Bueno, vale, pero yo mi mentalidad era eso. Entrenar. Primera línea. Cuando veo que ahí, ostras, tal,
pues en vez de a lo mejor de esperar, pues tomo la decisión de reiniciarme o tomar otro camino. Muchas veces cuando haces eso, entiendo que, bueno, que puedes también jugarte en tu contra, pero bueno, lo asumo. Y yo después, te voy a decir la verdad, yo me inicio con el tema de... Yo después he pasado un proceso también en el que he estado, por ejemplo, en Fuenlabrada, llevando cantera, y ahí también he podido hacer camino, pero en los dos tramos me inicié con Canal No, con las retransmisiones del Valencia Basket, de Europa y de Liga ACB. Hubo un momento también cuando termina aquella etapa de Canal No, en el que yo paso el proceso de entrenar y de Madrid, y después retorno a esto. ¿Qué quiero decir? Que siento que hago algo que realmente también me va. Lo disfruto que te cagas. Me gusta el sentimiento de estar en el partido a partido, cercano ahí a la pista, a los jugadores, a las jugadoras. Bueno, estoy viviendo una fase también, o he vivido una fase que es una pasada. Sí, sí. Y entonces, de alguna manera, he encontrado un espacio en el que me siento recompensado y me siento disfrutando del baloncesto de otra manera. Entonces, ese proceso primero de a lo mejor de poder estirar cuando entro en el club después de retirarme, a no estirarlo, ya descoloca a lo mejor seguramente un poco, y después ya tomo el camino que me mola y lo paso súper bien, la verdad. Oye, que está muy bien, ¿eh? Los medios de comunicación. Sí, hay que aguantaros Te algunos. tenemos muy cerquita. Bien, Ahí, bueno, te teníamos más cerca en la Fonteta, ahora en el Rocha Arena. Un Oye, poquito menos. vaya proyecto. Fíjate que ahora estamos hablando de ganar la Euroliga. Yo tengo a mi Carlos Martínez en la radio, él ha estado obcecado desde el principio y casi que le vamos a dar la razón, por lo menos en cuanto a tener opciones. Pabellón nuevo, por lo del crecimiento, ¿eh? De cuando llegaste tú hace 30 años ahora, pabellón nuevo, el Rocha Arena, hemos dado el salto de ya no son 8.000, sino son 14.000 habitualmente, y ya no es jugar la Saporta o la ULEB e intentar ganarla, sino consolidarnos en la Euroliga y entre los primeros. Sí, y ese proceso, pues bueno, pues creo que también ha costado, porque realmente Valencia Basket ha pasado unos años en los que haciendo mucha inversión no llegaba. Pero al final cuando tienes este empuje por parte de Juan Roch y de Hortensia, que te dan el sustento económico o esa posibilidad de como mecenas, de poder establecerte entre los mejores de España y de Europa, pues bueno, si ese proceso se da de la mano de un Rocha Arena, es como que el envoltorio es prácticamente perfecto, y te agarras a la figura de Pedro Martínez. Para mí, igual que los inicios de Miki son trascendentales en lo que ha sido la línea, la mejora y el crecimiento del club, creo que en este proceso de todavía un paso o dos más hacia adelante, Pedro Martínez es la leche. Es la leche porque te establece una línea de trabajo, de juego, de tipo de jugador que quiere, y con su convencimiento creo que te da una animalada, ¿no? de nivel competitivo. Y eso lo acompaña un Rocha Arena, que estamos delante de la mejor instalación europea, es evidente, y de las mejores del mundo, y que ha generado una simbiosis ahí entre grada y equipo, porque con la Fonteta existía, pero no lo mismo 8.000 que 15.700. Sí, es decir, no, eso está generando como aquel miedo escénico que tantas veces hablan con respecto a los rivales. Yo creo que impacta sobre los rivales y genera un empuje del equipo por sentirse que en cualquier momento conectándose se va a conseguir victorias. Pero sí, ahora estamos en la persecución de algo más. Yo, mira, el equipo por juego podría ser campeón de Euroliga porque lo está plasmando y porque está en ese nivel, pero la Euroliga, el proceso es largo, estar ahí clavado me parece ya que es la bomba, pero después se termina en ese tramo final, cuando los equipos siguen creciendo, cuando todo influye, y ahí
pues habrá un playoff. Si estás metido en la parte más alta, te evitarás el play-in que existe también ahí del sexto al décimo, pero el séptimo al décimo, quiero decir que ganar Euroliga, palabras mayores, aunque tu nivel de juego plasme eso, y tu nivel de jugadores individualmente plasmen que este equipo puede hacerlo, o tiene capacidad a nivel táctica y individual de talento para poder plasmarlo. Y como eres comentarista y también comentas de fútbol, ya nos podía haber tocado un Juan Roch en el Valencia y no Peter Lim, ¿no? Sí, a veces esto, pues bueno, pues las decisiones de los clubes de encararse de una manera o de otra repercuten en el futuro deportivo, y el de Valencia está repercutiendo de esta manera negativa. Bueno, yo pienso también que hay que encarar la situación tal y como está, que igual que reconozco la parte esta de Peter Lim, también muchas veces a mí me da, bueno, tengo la perspectiva que a nivel de jugadores muchas veces esto te acomoda, entre comillas. Te lleva a que el foco siempre es aquello, y el foco siempre está en aquella historia. Oye, bueno, en esta realidad, no es aquella, es esta realidad, pero oye, un poquito más también de nivel competitivo, de ser más aguerrido, de buscar un poco, no sé, aunque no sea a nivel de juego, pero que sí que sea a nivel de compromiso, de morder, de ser un equipo. Tú eras muy joven, con 14 años, viviste un descenso del Valencia. ¿Temes que eso lo puedas vivir con 50 y tantos? Este Valencia está en una línea de poder estar, evidentemente, porque así lo plasma la clasificación. Encima también muchas veces que el Valencia, a nivel de juego, entre comillas, porque no es que sea juego de continuidad, pero son momentos de partidos o rivales en los que tú de primeras los valoras y piensas, este Valencia es superior. Pero esos días ganar no ganas. Los buenos minutos, no sé, de aquel partido contra el Español, pero un empate. El partido de aquí contra el Oviedo, que parece que la primera parte el Oviedo es un equipo de segunda y tú eres tal, palmas. No lo mereces en muchos partidos, y en los que parece que merezcas un puntito, algo más, no acabas ganando. Y eso, cuidado, que eso también es un sentimiento de equipo que no acaba de sumar. Y había un Rodilla que también apuntaba a jugador en casa. Tienes a tu hijo, Juan, ¿dónde está ahora mismo? Marc estuvo en Giria, bueno, pasó su etapa de formación en Valencia Basket, y fue en Labrada también la etapa que estuvimos. Ya senior jugó ha jugado en Gandía, en Giria esta última etapa del ascenso y del ascenso a segunda FEB, lo que era la de plata, y ahora está jugando en Alchinet, que está también Ángel Cepeda, que fue entrenador de Valencia Basket, en la estructura de aquel equipo que consigue la liga también. Él estaba dentro del engranaje que tenía Pedro Martínez, y ahora también ayuda de alguna manera a lo que es el club, pero llevando al Alchinet, y está allí, está súper a gusto, súper contento, y al mismo tiempo está haciendo la carrera de fisio, que de alguna manera tenemos claro que ahí el tío tiene que focalizar, pero lo mantiene todo siempre atado al deporte, y me gusta y bueno, me mola. Y mi hija, que también juega, pero mi hija es futbolera, mi hija juega a fútbol. Por eso lo tenía preparado, vale, te he anticipado yo. No, por eso, que como es bien. Con tus dos palos, porque ya hemos visto que el baloncesto y el fútbol. O sea... Yo creo que con mi hija siendo pequeña, claro, yo estaba en mi etapa de comentarista, tal, o de entrenador, o las dos cosas, porque yo entrenaba también y transmitía, y mi hijo también categorías inferiores, que era cada fin de 2 o 3 partidos, entrenamientos. La pobre vivía dentro de un pabellón. Entonces yo creo que aburrió de alguna manera el estar ahí dentro, y dijo, me gusta, voy a probar a fútbol. Y probaba fútbol. Empezó en Giria, lo que pasa que a nivel, digamos, femenino no había toda la línea o la estructura para poder mantenerse.
la llamaron de la Liana, que tiene mucha tradición de femenino, y estuvo en la Liana, y la vieron del Levante femenino, y la captaron, y está su segunda temporada en el Levante, y está ahí súper enganchada. Pasamos frío, pero bueno, es lo que corresponde. Sí, ¿entrena en Nazaret? Entrena en Nazaret, pero también, por ejemplo, ahora en Navidades han entrenado en Buñol, y los partidos ahora están jugándolos en Buñol. Cuando pasó lo de la Dana, los partidos pasaron todos a Nazaret, pero ahora también los fines de semana estamos también en Buñol, que la rasquita también es importante. Sí, me consta. Te consta, ¿verdad? Músico ninguno, ¿no? No, mi hija tiene mucha, con el tema también de haber estado con el tema de las fiestas de allí de la Unión, y ser reina, porque le va... que reina, musa... Era reina, no. Reina y damas. Ah, muy bien. Y han confeccionado también un grupillo de amigas, bueno, de tal. Entonces, ¿qué pasa? Que están siempre... Todos los conciertos que hace la banda o la bandita de la Unión, pues ahí vamos. El otro día hacían también... uno aquí en el Palau de la Música aquí en Valencia, también al concierto. Ha generado ahí mucha vidilla en torno a la gente de la música, y ahora, bueno, pues los fines de semana son entre básquet, fútbol y al mismo tiempo también... Es padre. Ahora eres padre deportista. Soy padre y... Ahora te puedes imaginar lo que tenías en casa y la faena que dabas. Aunque jugabas en casa. Jugaba en casa. Lo tenías a 200 metros. Iba andando. Ahora trabajo para Cabify y Uber también. Madre mía. Kilometraje. Ya me puedo imaginar. ¿De NBA eres o no? Esta casi me la podría pasar, Fran. Mira, te voy a decir una cosa. Eres años 80, Celtics, Lakers, porque de los Pistons, Isaiah sí, pero no te veo de Lakers, bad boy. De Magic Johnson, más que de esa etapa de... Showtime, de los años... el año 88, Correcto. Con Magic. Con Magic, aparte también un jugador que allí era distinto. Era buen base aquel, Era buen base, el tío tenía visión de juego. Sí. Pero no, era un base... completamente distinto a lo que se en parte un tío de 2.06 era 2.05, 2.06 y un juego distinto, porque todos los pases NBA eran todos más eléctricos. Y sí, Azomasiel un poquito un perfil distinto, pero Magic todavía un poco más distinto, aprovechándose del poste bajo muchas veces con ese semigancho, ¿no?, que tenía también, ese Showtime de campo abierto. Esa etapa, la etapa de Michael también de Chicago, de seguimiento, de dominar un poco la NBA, pero perder ahí un poquito esa etapa de Utah también con John Stockton, Karl, pero últimamente no es no focalizo de alguna manera contra la NBA, es que no encuentro una motivación en el partido a partido de la NBA para mantenerme ni LeBron, ni Doncic. Es que estaba siguiendo, por ejemplo, a Doncic, pero está Doncic sin aparecer LeBron, vuelve LeBron y otra vez todo se gira a ese juego de ellos de hacer lo que quieran. Yeah. Eso en mi cabeza en el baloncesto no entra. El baloncesto es un juego muy coral, muy de sumar cosas, pero que aunque seas la estrella, hay 3 o 4 que si están mejor juegan esos y no, reconozco el nivel de espectáculo, el nivel de capacidad atlética, pero yo la Euroliga, eso sí que lo disfruto, me trago partidos de todos los equipos, pero la NBA me genera un poco... Más europeo, ¿no? Más... Sí, y más de análisis de cada jugada, de todo más táctico, de situaciones del momento, de no depender tan solo del juego de 2 jugadores. Y yo creo que... Y la suerte de tenerlo en casa, que lo tenemos en casa, tener la Euroliga, y la Euroliga más larga y de más equipos de la historia, y la tenemos aquí. Y yo creo que a nivel de competición, a nivel de juego, hasta que lleguen los playoffs de la NBA, a nivel de lo que es jornada a jornada, para mí más nivel baloncesto de Euroliga que la NBA. Además, Doncic perdió una final de liga en la Fonteta y eso lo recordaremos. Hay gente que me dice, era muy joven. Digo, ya. Pero en 2017 yo tengo una foto a punto de saltar con el micro y está Doncic ahí. Doncic es protagonista de aquella liga que gana Valencia Basket, que ojalá no sea la única
como pasaba con Tiene la Copa. pinta que no, ¿eh? Tiene pinta que no. Tiene pinta que no. Como pasaba, pero mira, la Copa sí que es la de 98. Pero también tiene pinta que no se acabe con aquella Copa o con aquel título de Liga. ¿Por qué? Porque lo que estás generando ya es realmente establecerte con Madrid y Barça aquí, y eso creo que te da, con el Rocha Arena te da muchas posibilidades. ¿Cómo es estar en un partido en el Rocha Arena o en la Fonteta y mirar el techo? Porque, y esta es la última y con eso acabo, ¿no? Que ojalá colguemos muchas lonas de muchos títulos, muchas ligas y muchas copas, todas estarán al lado de unas camisetas, el 15, el de Van Rossum y el 11 de rodilla, y el de Dubi que llegará algún día sí. Pero ¿cómo es eso, el mirar arriba y decir, mira, ahí está mi camiseta? Pues orgullo, porque y la verdad es que, bueno, de alguna manera tener un reconocimiento cada vez que uno asista al Rocha Arena o asista a cualquier evento, ¿no? Poder ver tu camiseta ahí en lo más alto, creo que es el punto final a una carrera. Si lo haces en tu casa, si lo ve cada vez tu gente que va al partido a partido, pues bueno, es una satisfacción máxima. Y al final, bueno, pues el proceso de llegar ahí es muy reducido, porque lo inicié yo en la primera camiseta, Víctor, Rafa y Sam. Rafa. Si llega Dubi, no es mal quinteto tampoco, ¿eh? No es mal quinteto. Sí. Y el Coto es, de momento, mira, si estábamos hablando de años, de temporadas, de jugadores que habrán pasado por aquí, pues al final todo se reduce a estos 4 de momento, y eso creo que es motivo de estar orgulloso. Y nadie podrá llevar el 11, que ya lo llevaste tú bastante tiempo. Eso está ahí guardado. Muchas gracias, Nacho, Fula, muchas gracias, José, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido nuestro protagonista, mano a mano, ha sido una gozada hablar con el histórico jugador de baloncesto de Lliria y del Valencia Basket. El próximo invitado aquí, en el Mano a Mano. Muchas gracias. Mano a Mano con Chimo Más Mano. Un videopodcast de Radio Valencia Cadena Ser. Disponible en radiovalencia.es y redes sociales.